Recuperando el contacto con Fernando, en realidad el problema había sido nuestro, mío creo, muy particularmente, así que ahora como plan B estoy saliendo por otro dispositivo, por otro soporte, pero la idea es que estamos ya saliendo tanto en línea para el canal de La Mañana en Camino, el canal YouTube, y naturalmente a través de la radio, el FM 98.7 y 92.5 FM Cielo de Punta del Este. Me comentaba, Fernando, que ¿cuánto tiempo hace ya que estás en Chile? 14 años. Upa. A la pucha, 14 años. Mira, no. Y ¿alguna vez, cuando fuiste a Chile, cuando arrancaste, pensabas que te ibas a quedar a vivir allí? No, la verdad que no. Al inicio la idea era venir a hacer el doctorado, a estudiar el doctorado a través de un concurso, de insertarme en la Universidad Diego Portales y ahí me quedé. Y para la familia también fue un buen proyecto, digamos. ¿Y la familia es uruguaya o mixta en ese sentido? No, uruguaya. Bueno, nuestros hijos son chilenos. Bien. Nacieron aquí los dos. Pero... ¿Y hinchas de qué cuadros de fútbol? Digo cuadros porque presumo de que deben tener uno chileno y uno uruguayo. No. Tienen su identidad chilena. Sobre todo la más grande. El más chico todavía no es muy consciente, digamos, pero probablemente va a ser hincha de Colo-Colo. Ah, ok. Y bien. ¿Y alguna influencia para que sea de defensor de Uruguay también? ¿O? No, que sean lo que ellos quieran. Bueno, muy bien. Bueno, y a propósito, ¿y de Chile, si tendrás que recomendar un equipo, de Colo-Colo tenemos que hacernos hinchas? ¿O? No, la verdad es que yo, por algunos amigos muy cercanos, muy queridos, y algún colega, empecé a simpatizar por O'Higgins de Rancagua, además tiene camiseta celeste, así que un cierto cariño por O'Higgins de Rancagua. Bien, buenísimo. Bueno, finalmente la consulta a la ciudadanía a propósito de un nuevo proyecto, de una nueva constitución, bueno, como todos sabemos, ya tuvo su resultado. Me da la impresión, vos ponés las cosas en su justo medio, que el resultado de sí mismo no asombra tanto. Sí llamó la atención la distancia de pronto, y teniendo en cuenta que el índice de participación de los chilenos, ya que era una instancia obligatoria, fue alto, y sin embargo el no apruebo ganó, y en jerga futbolera ganó por goleada. Primeras consideraciones a propósito de este acontecimiento, Fernando. Sí, la otra vez cuando hicimos una nota a propósito de la publicación en español de un libro con Verónica Pérez y Rafael Piñero, vos me preguntabas sobre el final, bueno, qué era lo que yo esperaba, digamos. Y yo decía, la verdad es que no tenía mucha idea y había una gran incertidumbre. E incertidumbre en dos sentidos. El primero, bueno, obviamente sobre el resultado, pero ¿por qué? Y básicamente por cómo iba a operar el voto obligatorio. Es decir, si la amenaza de la sanción, de la multa, iba a operar sobre la decisión de ir a votar, lo primero. Y segundo, cómo se iba a comportar ese electorado del que no sabemos nada. Si iba a votar masivamente la gente, digamos, y por lo tanto íbamos a tener una participación muy alta, arriba del 55-60%, que es el techo de lo que habíamos llegado en los últimos años. Bueno, cómo se iba a comportar ese electorado del que no sabemos nada, ¿no? Pues un electorado no politizado, que no ha participado o que no participa hace muchísimos años. En ese sentido, a mí me sorprendió. Me sorprendió porque una de las cosas que se desestructura, ¿sí? Es una especie de voto de clase que en Chile opera, digamos. Los sectores populares, cuando salen a votar, votan izquierda o votan opciones de izquierda, ¿sí? Sobre todo cuando las elecciones no son a nivel de nivel local, digamos. Y sin embargo eso no ocurrió, ¿sí? A pesar de que el apruebo ganó en alguna comuna popular del área metropolitana de Santiago, no ganó con la distancia que ganó Boric o que fue el plebiscito de entrada, es decir, cuando se inicia todo este proceso constituyente. Entonces, en algún sentido a mí un poco me sorprendió, a pesar de que, de nuevo, o sea, yo no tenía claridad sobre el resultado. Las encuestas decían que iba a ganar el rechazo,
¿sí? Y fue sistemáticamente ese resultado desde abril, ¿verdad? Pero bueno, para mí era una incógnita de nuevo cómo se iba a comportar ese electorado. Y yo creo que hay que ser cuidadosos con la sobreinterpretación de esto. Digamos, Ajá, en esa misma noche y en los días siguientes, una de las cuestiones que más se ha repetido es, bueno, claramente el resultado indica que los chilenos no querían una constitución con estas características. ¿No? Ese es un razonamiento, digamos, que se hace a propósito del resultado. Y yo creo que eso, no tenemos evidencia para eso. ¿En qué sentido? ¿De qué tenemos evidencia? Tenemos evidencia de que ganó el rechazo. ¿Sí? Eso es evidente. Ganó el rechazo. Ganó el rechazo por una distancia muy grande. Ahora, lo que no sabemos es por qué la gente que votó rechazo. Eso no lo claro, sabemos. Y para eso claro. necesitamos evidencia. Digamos, uno escucha a distintos analistas, comentaristas decir, bueno, lo que pasa es que la Constitución incluía esto, aquello y lo otro que a la gente le hacía ruido. No tenemos evidencia de eso. ¿Hay No, no. alguna evidencia, digamos, cualitativa, de focus group? ¿Hay alguna cosa por allí de que el Estado plurinacional le hacía ruido a la gente? Ok, ahí podría haber alguna evidencia. Pero realmente no sabemos, ¿sí? Y hay que ser honesto intelectualmente. No sabemos por qué ganó el rechazo, por qué ganó de la manera que ganó, ¿sí? Podemos ensayar algunas hipótesis, ¿sí? Podemos ensayar algunas hipótesis y, y plantear, digamos, cuál podría haber sido el escenario. Y yo creo que el escenario más probable para entender qué es lo que sucedió es enfrentados a voto obligatorio, ¿sí? Enfrentados a voto obligatorio, lo que operó fue, por un lado, una campaña muy monolítica que fue con el discurso de, legítimamente, ¿no? O sea, no estoy cuestionándolo, pero que legítimamente decía, buscan refundar el país, ¿no? Se apeló a ciertas cosas, se activó el mecanismo del miedo y demás, y eso operó, o puede haber operado sobre el votante chileno, un votante despolitizado, ¿no? Al que vienen y le plantean este escenario. Mira, lo que te están proponiendo no es a lo que estamos acostumbrados y te van a cambiar el país, ¿ok? Y esa fue una campaña muy sistemática, ¿verdad? Y yo creo que eso puede haber operado, de nuevo, sobre este electorado no politizado. ¿Y por qué puede haber operado? Porque la sociedad chilena, también esto sí lo sabemos, es más conservadora que la sociedad uruguaya en algunos sentidos, valóricamente y demás, y eso puede haber operado sobre ese tipo de electorado, que además ahora está ubicado en lo que podríamos llamar el dominio de las ganancias. ¿Qué es esto en la teoría de las perspectivas? ¿Qué es esto? Bueno, que vos estás en una situación en la que salís de la pandemia, se empieza a recuperar la economía, se empieza a recuperar el empleo, entonces estás en un escenario en el que te convertís en averso al riesgo y no querés cambios, y no querés cambios, ¿no? El electorado puede ser que esté ubicado en ese escenario y le dicen, mirá que te van a cambiar todo, y eso puede operar sobre la decisión de no, yo no quiero que me cambien todo, ¿sí? Eso es por una explicación posible. Una explicación también complementaria a esta es que del otro lado, quienes querían transformar el status quo, ¿sí? No hay un agente político, ¿sí? Del estilo más boliviano, Frente Amplio Uruguayo, PT brasilero en sus mejores momentos, capaces de organizar y movilizar y liderar este proceso de transformación. La campaña del apruebo, para empezar, tenía más de un comando. En segundo lugar, algunos de los partidos que apoyaron de la exconcertación, ¿no? Incluyendo la democracia cristiana, que institucionalmente decidió apoyar el apruebo, el PPD, el PS, apoyaron, pero no es que hicieron una campaña en el territorio, ¿no? La campaña en el terreno para tratar de convencer, para tratar de, ¿no? A través del puerta a puerta y sobre todo de llegarle a este electorado no politizado, al que había que hablarle mucho, no se le habló desde ese lado, ¿no? Hubo esfuerzos de campaña de puerta a puerta, liderado por la diputada Carol Cariola, que asumió el liderazgo de uno de los comandos, ¿sí? de Apruebo Dignidad, la coalición que apoya, la coalición principal que apoya al gobierno de Boric, ¿sí?
Pero eso no era suficiente para el desafío de llegarle a todo ese electorado que terminó participando. Entonces, de nuevo, y agrego otro elemento, ¿no? Uno no puede establecer programático, es decir, un rechazo programático a las ideas que estaban contenidas en la propuesta de la nueva Constitución, cuando sabemos que el voto, en general, ¿sí?, del electorado, no es 100% programático. Hay gente que vota por programa, pero mucha gente no vota por programa, ¿sí? O porque no se quiere informar, o porque no le interesa informarse, o porque, bueno, se activan otros mecanismos en la decisión del voto, ¿no? Emociones, qué sé yo, ¿sí? Entonces, digamos, decir que la gente no quería esta Constitución, puede ser, es una hipótesis. A mí me parece que no es necesariamente lo que explica el rechazo. Yo creo que lo que explica el rechazo como variable principal es un problema político. Es decir, por un lado, una campaña muy monolítica que defendió status quo, ¿sí?, en un contexto en el que la gente efectivamente tiene temor de volver a una situación de crisis como la que se acaba de atravesar, un electorado además más conservador, ¿sí?, más conservador y menos politizado, y del otro lado, ¿sí?, la ausencia de partidos, lo que venimos insistiendo en tantas veces que hemos conversado, la ausencia de partidos con arraigo en el territorio, capaz de llegarle a ese electorado, golpearle la puerta, hablarle y convencerlo, ¿no? El esfuerzo que tenía que hacer el apruebo en realidad era mucho más grande, ¿sí?, y no tenía la estructura, ¿sí?, política para hacer eso. Esto, ¿no?, y esta explicación que estamos ensayando, insisto, son hipótesis nada más, que estamos ensayando, en realidad no tiene nada que ver sobre lo que uno podría pensar del contenido de la Constitución. Esa es otra discusión, más de carácter normativo, ¿verdad? Pero no podemos confundir los planos o no podemos sobreinterpretar por qué ganó el rechazo, porque estaríamos cometiendo un error teórico y metodológico, ¿sí? Y no tenemos evidencia para decir por qué ganó el rechazo, ¿sí? Y eso es una materia que habrá que estudiar, Yo creo que la hipótesis más clara para eso es esta combinación, ¿no?, de qué sucedía de un lado y cómo, digamos, esta campaña operó sobre ciertos elementos que los tenía a favor, y por otro lado, el apruebo no tenía las herramientas políticas para llevar adelante esto. Bien, arriba de la mesa, luego de esta intervención tuya, Fernando, naturalmente surgen nuevas preguntas. Una que tiene que ver digamos, con la literatura y con la trazabilidad histórica que muchos de tus colegas sostienen, no estoy hablando de este caso en particular, sino siempre, y que él dice más o menos así: si lo reproduzco mal, tenga piedad y me corrige Sí. En la medida que haya una consulta popular a la ciudadanía en mitad o con un gobierno funcionando, no aplica el concepto mitad porque es aún el inicio de este gobierno, y en la medida que el gobierno tome una posición vinculada a esa consulta, aunque nada tenga que ver con la gestión, aunque nada tenga que ver necesariamente con la elección o renovación del Congreso, etcétera, siempre de algún modo se va a atravesar por la lógica a favor o en contra, la lógica plebiscitaria al gobierno. Entonces, un gobierno que no estaría gozando de popularidad, o por lo menos no muy alta, de alguna manera se le consulta al público acerca de una constitución, no me gusta el gobierno quiere la nueva constitución, yo la voto en contra. ¿Ha funcionado algo de eso? De nuevo, no lo sabemos, puede ser y es una hipótesis razonable también pensar en eso, pensar en que hay una especie de voto castigo al gobierno de Boric. Los niveles de aprobación de Boric son bajos, pero no son terribles, no es el nivel de Piñera en el momento del estallido o qué sé yo. Pero puede haber operado, ciertamente. También puede haber operado sobre la decisión del rechazo lo que estaba ocurriendo en materia de seguridad, de orden público, ¿no? El orden público sigue siendo un problema, ya sea por los niveles de violencia en la protesta
como también el conflicto en lo que se llama la macrozona sur, en la Araucanía y otras regiones del sur, con el conflicto con ciertos sectores del pueblo mapuche. Conflicto bien importante. Ahora, en ese sector, en esa zona, ya de por sí iba a ganar el rechazo, o sea, simplemente quizás aumentó un poco más el voto por el rechazo. Así que por ahí también puede haber algunas hipótesis que puedan ser complementarias, digamos, para poder entender el voto del rechazo. Lo que yo creo que me cuesta más, digamos, poder asumir, quizás asimilar como hipótesis posible para explicar el rechazo, es esta idea de... Me estoy cambiando. A ver, ahora sí. Sí, perfecto. Es esta idea de Chile no quería esta constitución con estos derechos, no quería que le cambiaran todo, ¿no? Porque de nuevo, no tenemos el contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado con esta votación si tuvieses un partido, un frente popular, ¿sí? Como Chile ya tuvo en los 30, como tuvo con Allende? ¿Qué hubiese pasado con frente? Capaz que no ganabas, ¿no? Pero capaz que terminabas con un 48%. Un frente popular capaz de movilizar y organizar, ¿sí? El apoyo a esta propuesta de constitución, y si gana el rechazo, pero gana el rechazo 52-48. ¿Estaríamos hablando hoy de que Chile no quiere esta nueva constitución? No, no estaríamos diciendo esto, estaríamos explicando de algunos detalles que terminaron de volcar la moneda de un lado y no del otro, ¿verdad? O sea, y no estaríamos hablando de Chile no quería esta constitución. Entonces yo creo que, de verdad, no lo vamos a poder probar, ¿no? Porque no, es un contrafáctico, pero creo que efectivamente la variable política aquí es central para entender, de agencia política para entender este resultado, ¿no? Sumado, insisto, a elementos más estructurales de carácter asociados a la composición de este electorado, cómo se comporta y demás, y el tipo de campaña que hizo legítimamente la derecha, más allá de los fake news y demás, que parece ser como una constante hoy en día, pero que legítimamente defendió el status quo. ¿Sabes qué, Fernando? Gracias a tus aportes habituales que haces a los medios en general, tenemos el honor, la alegría de este programa en particular, al aporte histórico que también sobre estos temas viene haciendo hace tanto tiempo en este programa Juan Pablo Luna, tu colega y amigo. Y tomando en cuenta esos aportes, te hago la pregunta siguiente, que en todo caso te invito a que respondas luego de una muy breve pausa, ¿de acuerdo? Sí. Y es, cuando ocurre los famosos no son 30 pesos, son 30 años, aquellas movilizaciones, aquel desencuentro tan evidente entre el sistema político y su gente, entre los gobernantes y su gente, entre la política y el público, ¿verdad? Ustedes al unísono, de hecho, lo habían señalado antes incluso, habían advertido de que esto podría llegar a pasar por esa escasez de vasos comunicantes, ¿no es cierto?, de legítima representación política. Yo estoy acá porque te represento a vos, ¿verdad? Ese asunto que, sin sacar pecho, porque es la cosa que más detesto de los uruguayos, pero que objetivamente acá está bastante más desarrollada y por lo tanto nos cuesta entender cuando no existe en otro lado. Yo recuerdo que como conclusión me llevé, y creo haberlo repetido en algún asado con amigos, gracias al aporte de ustedes, y es, el sistema político logró encauzar ese descontento generando la idea de que Chile necesita una nueva constitución. Y creo recordar que ustedes decían, y si bien es harto probable, por usar el término, ¿no?, de que Chile necesita una nueva constitución, es inicialmente equivocado sostener que la reacción del público, la movilización, el descontento, el desasosiego se debía a que la gente quería una constitución. Por lo tanto, estabas calmando, no es la respuesta a lo que yo estaba preguntando. Esto como hipótesis lo desarrollás luego de la pausa. ¿Sí, querido Fernando? Sí, dale. Está Fernando Rosenblatt con nosotros, está ayudándonos a poner la mañana en camino. Hemos solucionado ahora el otro asunto que nos quedaba pendiente, el de la cámara.
Así que estamos viento en popa, poniendo la mañana en camino, también a través de nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino. Ya venimos. Estamos conversando con Fernando Rosenblatt a propósito de lo que la ciudadanía de Chile decidió con relación a su nueva constitución. Finalmente ganó el apruebo y de alguna manera quedaba planteada la consigna pregunta. ¿Pero acaso la gente, cuando, en términos que podría usar mi abuelo, armó el escombro que armó, era porque quería una nueva constitución? No, bueno, como vos recordabas, eso No no fue chupando rueda de así. ustedes, ¿eh? Eso no fue así, claro, o sea, no fue así. O sea, la demanda de nueva constitución no estaba en las calles en octubre, noviembre, e incluso después de firmado el Acuerdo por la Paz y la nueva constitución de noviembre de 2019. O sea, no era parte de las demandas tenían que ver con educación, salud, vivienda, en fin, el agua, el tema del acceso al agua, tan terrible en algunos lugares. Entonces, no pasaba por ahí. Fue un acuerdo político que vino desde arriba, digamos, de élites intelectuales, élites políticas, que dijeron, bueno, esta es la salida política, ¿no? Y firmaron el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, ¿sí? Ahora, el asunto es que eso luego había que encauzarlo políticamente, y vos lo que tenés al inicio de este proceso y lo que vimos en la composición de la convención es una fragmentación tremenda del espectro político, incluso del espectro, digamos, que estaba con el apruebo, el mundo del apruebo, y luego las diferentes listas que llegaron a la del escenario político, de mundos muy distintos que no lograron articularse en ningún momento. Hubo un esfuerzo que duró una semana exactamente, allá por 2019, que se llamó la Unidad Social, ¿sí? que buscó ser un paraguas de organizaciones sociales y políticas y sindicales y demás. Nada, no prosperó, no prosperó. ¿No? Lo que en Uruguay fue el Congreso del Pueblo en su momento, de alguna manera, ¿no? como semilla de la unidad de la izquierda, bueno, no prosperó, ¿sí? Como uno de los antecedentes, digamos. No prosperó acá de ninguna manera. Y eso termina incidiendo sobre lo que pasó después y lo que vimos, ¿no? De nuevo, la ausencia de un agente político capaz de estructurar todo esto y darle un cauce político y legitimar el resultado del proceso constituyente aprobando la nueva constitución. Entonces, no era parte de las demandas. Luego asume esta nueva convención muy fragmentada, y que no logra articularse, y que no logra articular ideas y propuestas en una cosa más o menos razonable, en alguna especie de coalición. Aún así, igual triunfa Boric, ¿sí? Aún así, igual triunfa Fernando, Boric. Sí. una consulta para entender bien la secuencia en la película. Se producen los estallidos, tal como Sí. vos señalaste, y lo has señalado con inmensa claridad, de alguna manera se encauzan. Hay un gesto, llamémosle, no sé si exagero, algo autocrítico del sistema político, de los gobernantes en particular, que dicen, incluso de los sectores económicos poderosos, que dicen, uy, la verdad que le estamos dando muy poco a esta gente, vamos a recomponer, vamos a reformular, vamos a reactuar. Se suma al proyecto de la Constitución como quizás respuesta que no estaba en el menú. Eso es cierto. Aún contradiciendo lo que yo mismo tiré arriba de la mesa. Después se le consulta a la ciudadanía. Muchachos, ¿queremos o no queremos formar una constituyente para una nueva constitución? Y ahí la ciudadanía abrumadoramente vota por sí, ¿no es cierto? Sí, de 78%, 51% de participación. Ojo. Bien. Ese es un elemento, porque ahí tenías voto voluntario, ¿no? Y votó un 51%. Ahí hay un elemento. Ahora tuviste en el plebiscito de salida 86. Son de electorados diferentes. Entonces, teniendo en cuenta esas diferencias en los porcentajes, pero también en la participación, ¿podríamos llegar a decir que los chilenos no quieren
pero además que tampoco quieren ningún otro tipo de constitución nueva. No, yo creo que si hiciéramos un plebiscito de entrada, nunca lo vamos a saber. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido voto obligatorio en el plebiscito de entrada? ¿No? Yo creo que igual hubiese ganado el apruebo, porque, digamos, era una salida, ¿no? Y también lo que estaba ahí en juego era tirar a Pinochet. Tirar definitivamente la arquitectura institucional heredada de la dictadura. Tenía esa épica el plebiscito de entrada. La pregunta no era solo apruebo o rechazo el inicio de un proceso constituyente que nos llevaría a la primera constitución hecha en democracia. La pregunta implícita, bueno, no tan implícita, que estaba detrás de todo ese escenario era, ¿queremos dejar atrás el legado institucional de la dictadura, sí o no? Eso es lo que estaba en juego en aquel momento. Entonces, esa épica creo que funcionó muy bien, ¿no? Entonces, lo que no logró funcionar en este plebiscito de salida, precisamente porque el esfuerzo es diferente, ¿no? Supone convencer a la gente de este nuevo proyecto, para eso necesitas organización, y no cualquier tipo de organización, ¿no? Y eso es lo que falló, y de alguna manera uno podía, ahora con el diario del lunes, podía rastrear de que ese iba a ser un problema muy, muy importante. No hay actores capaces de legitimar el proceso político, y en este caso el proceso político al legitimar era el resultado de la convención. Un ex convencional, Fernando Atria, digamos, del Frente Amplio chileno, dijo en un programa de televisión el domingo a la noche, él es, bueno, un dirigente, un constitucionalista, pero se transformó en una cara muy visible de todo este proceso constitucional, ¿no? Y también, por lo tanto, al que le llegaban muchas de las críticas, ¿no? Fernando Atria decía, y yo creo que con mucha razón, lo que tenemos que entender es la película, y la película es que tuvimos una propuesta de constitución de la naturaleza que tuvimos porque llegamos a esto con convencionales de sectores tradicionalmente excluidos con mucha rabia en un contexto de estallido social. Entonces, que el resultado haya sido esta constitución de esta naturaleza no es extraño. El problema es que legitimar eso supone tener una organización que no tenías, ¿no? Entonces, lo que yo agrego al razonamiento de Atria, él decía, no quiero justificar la revancha de los constituyentes, pero hay que entender por qué había revanchismo, y había revanchismo porque los constituyentes que asumieron, muchos de ellos, eran de sectores tradicionalmente excluidos, pero constitucional, que no estaban articulados en un proyecto político común. Y por lo tanto se hacía muy difícil, en el plebiscito de salida, ¿sí?, coordinar acciones para legitimar ese proceso, esa propuesta de nueva constitución. Ajá. En ese contexto vos dijiste al pasar algo que quiero que lo desarrolles un poquito más. No se armó un frente popular, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿cómo fue que aún no armándose un frente popular rumbo a la defensa del proyecto de constitución nueva, aún así Boric logró ganar las elecciones? ¿Qué fue lo que se armó para que Boric se pusiera la banda? Bueno, yo creo que era un escenario, un contexto político en el que los actores políticos tradicionales estaban totalmente desprestigiados y deslegitimados. El estallido, vos lo recordabas, no son 30 pesos, son 30 años. O sea, lo que estaba en cuestión en el ambiente político en aquel momento, de cara a la elección nacional de 2021, era los 30 años. ¿Y quiénes son los 30 años? Bueno, la centroderecha, la Alianza, Piñera, y la concertación o la exconcertación. Entonces, en ese escenario es que tuvimos como los dos actores principales, José Antonio Kast y Gabriel Boric, la extrema derecha y la izquierda, ¿sí? En ese escenario, digamos, de disputa y en un clima político determinado, el triunfo fue de Boric, porque ese era el clima político en ese momento también, ¿no? Agarra el envión del estallido, ¿sí? La coalición de Apruebo Dignidad, ¿sí?, porque de alguna manera el programa de Gabriel Boric iba en línea con las demandas que estaban en la calle, que estaban instaladas de reformas en lo social,
¿sí? Especialmente salud, educación, vivienda, reforma tributaria, que eso era lo que, redistribución de la riqueza, que eso es lo que estaba proponiendo Gabriel Boric en ese momento, ¿verdad? Bien, bien. Bueno, y hablando del presidente, ya ofició cambios en su gabinete, ¿verdad? Hijo de lo que ocurrió el domingo, uno puede suponer, que dialogan esas No, dos cosas. absolutamente, sí, totalmente es el resultado del domingo. Una de las cuestiones que termina sucediendo es que de alguna manera se instala la idea de que cambia el ciclo político, ¿verdad? Y vos tenés un gobierno entonces que queda muy atrapado de, por un lado, va a seguir en la agenda el proceso constituyente, porque hay que armar un nuevo proceso constituyente, hay que acordarlo y vamos a estar discutiendo sobre el nuevo proceso constituyente, por un lado, y eso va a, de alguna manera, constreñir la posibilidad del gobierno de avanzar en su agenda, un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso tampoco, ¿no? Entonces, la agenda del gobierno va a quedar muy atrapada de eso. Y una de las cuestiones que estaban ahí en el aire era, bueno, en función del resultado del gabinete, con el ingreso más decidido de los actores de esos 30 años, ¿verdad? Actores de la exconcertación, de la centroizquierda, ¿sí? Como por ejemplo, una figura que representa mucho eso es Carolina Toá. Carolina Toá fue diputada, expresidenta del PPD, exalcaldesa de Santiago, exministra en el gobierno de Bachelet, que viene, digamos, del riñón del laguismo, digamos, de Ricardo Lagos, y que asume como ministra del Interior, uno de los cargos más importantes, ¿sí? en el gobierno de Chile, ¿verdad? También Analía Uriarte, que asume como ministra de la Secretaría General de la Presidencia, que es el ministerio que tiene el vínculo con el Congreso, y es muy interesante porque entra ella, muy asociada al bacheletismo, ¿sí? A Michelle Bachelet, y el que sale, ¿sí? A otro ministerio, pero que sale del comité político, digamos, es Giorgio Jackson. Giorgio Jackson, un líder del movimiento estudiantil muy cercano a Gabriel Boric, ¿no? Y que termina saliendo. ¿Por qué? Porque su rol fue muy cuestionado en su relacionamiento con el Congreso. Entonces ahora necesitas un gobierno que tenga relaciones muy fluidas con el Congreso, no solo porque hay una agenda de gobierno muy ambiciosa, sino porque además tenés el desafío de instalar rápidamente un nuevo proceso constituyente. Es decir, perdón, pero en lenguaje de política uruguaya, ¿son cambios estos de los del gabinete efectuados por el presidente Boric? ¿Por izquierda o por derecha? Bueno, no sé si, bueno, por derecha en el sentido que más al centro, ¿verdad? Es un gabinete que se inclina más al centro. Digamos, es un gabinete que se modera un poquito, podríamos decir eso. Que se modera un poquito, sobre todo, más allá de moderación o no moderación, es un gabinete, porque también, digamos, no era un gabinete de izquierda radical el que tenía Gabriel Boric, ni mucho menos. Es un gabinete que le da entrada a una generación política, ¿no? Diferente, ¿sí? Y que de manera más decidida le da un lugar más importante a la exconcertación. Eso es lo que termina sucediendo, ¿no? Claro. A propósito, entonces, para terminar por hoy, Fernando, y junto con el agradecimiento, ¿y se viene una nueva discusión a propósito de un nuevo proyecto de constitución? Sí, empezaron las negociaciones, no está nada claro ni cómo va a ser, ni cuándo vamos a tener elecciones de convencionales. Yo creo que vamos a tener, a ver, algunas cosas que parecen que están bastante claras. Vamos a tener una especie, se llamará quizás convención, vamos a tener convención, vamos a tener una nueva elección hacia ese lado, ¿sí? Creo que vamos hacia ese lado. Y también hay algunos actores diciendo, bueno, cuando se cumplan 50 años del golpe, 11 de septiembre de 2023, 50 años del golpe de Estado, tenemos que tener una nueva constitución. O sea, se están estableciendo como algunas fronteras, se está hablando de tener elecciones en diciembre, parece quizás un poco ambicioso, tener elecciones de convencionales en diciembre, pero están todas las negociaciones en este momento ocurriendo muy intensamente en el Congreso. Lo que también está claro es que muchos de los actores que en su momento apoyaron el rechazo, especialmente los que estaban más a la derecha, ¿sí? Del espectro político,
creo que tienen claro, así como el gobierno tiene claro que tiene que conversar, que se tienen que abrir mucho más el diálogo, y no podemos tener una propuesta de constitución como la que tuvimos ahora, ¿sí? Y vamos a tener probablemente una propuesta de constitución diferente, ¿sí? Eso supone más diálogo entre los distintos sectores. Del otro lado, del lado de la derecha, también me parece que está claro, ¿sí? Que sí o sí tenemos que tener una nueva constitución y que el proceso tiene que ser a través de algo parecido o una convención, ¿sí? Quizás quienes todavía no está claro qué es lo que piensan es la extrema derecha, es decir, republicanos, el partido de José Antonio Cast, ¿sí? Que bueno, se opusieron tajantemente a todo esto y son los que más reivindican, bueno, tanto el legado de la dictadura como el proceso, digamos, y se oponían muy fuertemente al proceso constituyente. Quizás también se sumen a las conversaciones. Yo creo que eso sería positivo, digamos, es imprescindible que todo el espectro político sea parte de esta discusión, porque de nuevo, acá el problema principal que tiene Chile hoy en día es que no tenemos que olvidar que las protestas, el estallido social, no pararon porque el 15 de noviembre de 2019 los actores políticos decidieron iniciar un proceso constituyente, sino porque hubo una pandemia. Por lo tanto, el problema de legitimar el proceso político y de frenar el conflicto político sigue ahí. Seguimos teniendo problemas de orden público, seguimos teniendo protestas violentas. Ayer en la Alameda se quemó un ómnibus, hubo protestas estudiantiles muy violentas también en la Alameda. Digamos, entonces, la posibilidad de tener un nuevo estallido o la incapacidad de lograr orden, pero orden no por la vía de la represión, sino orden por la vía de que, bueno, entendemos que el proceso político es legítimo, que eso necesitan las sociedades y necesitan las democracias, todavía está en cuestión en Chile, ¿sí? Entonces es necesario generar las condiciones políticas para ir legitimando el proceso político. No puede seguir en estos niveles de movilización intensa, no hay sociedad que la resista, no hay democracia que la resista. Es necesario, bueno, es necesario discutir, es necesario protestar, por supuesto, pero por otras vías, necesitamos que Chile vuelva a ciertos niveles de normalidad, ¿verdad? Y eso todavía no está ni claro ni resuelto. Para terminar, 2 datos acerca de cómo está la economía de Chile, qué pasa con su crecimiento, qué pasa con su inflación, qué pasa con los datos sensibles del empleo, de la desocupación. ¿Dónde está parado Chile hoy? Bueno, la inflación es una preocupación, bueno, no son los niveles de Argentina, por ejemplo, pero es algo que obsesiona a la sociedad chilena. Está en la memoria los procesos hiperinflacionarios en los momentos finales de la Unidad Popular y también en dictadura. Entonces la inflación es una sombra, digamos, y es una preocupación. Está sobre el 10% en este momento, creo. Y el crecimiento sí está enlentecido, ¿sí? Hay un enlentecimiento fuerte del crecimiento. Entonces hay ahí preocupaciones, a la que se suma también la incertidumbre política, ¿verdad? Los mercados reaccionaron muy positivamente ante el resultado del otro día. Era de esperar que se fuera la reacción. Ahora, digamos, eso puede fumarse rápidamente, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, en todo caso, el cúmulo de nuevas interrogantes que inexorablemente surgirán servirán de buena excusa, Fernando, para que nos reencontremos más temprano que tarde. ¿Está prevista tu visita por estas latitudes? No, por el momento estamos aquí. Bien. Por lo menos hasta fin de año estamos aquí. No, porque a veces pasa, no sé exactamente tu caso, que a veces tienen que dar alguna conferencia, a veces alguna clase, o a veces simplemente cumple años la abuela, la que hay que ver, ¿no? No sé. No, por ahora estamos aquí. Una posible final, Defensor campeón del Clausura y Liverpool campeón de la Apertura, podría ser. Bueno, estaría muy bien, ¿no? Estaría muy bien. Ese sería un muy lindo escenario. Bien. Un abrazo fuerte y como siempre, muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Chau.